Este tema, este tema, estaremos hablando de él, este material que tenemos, con algunos ejemplos correspondientes al movimiento periódico y movimiento ondulatorio. En el movimiento armónico simple, tenemos allá el primer ejemplo, nos dice, una cuerda de piano produce una nota la medio, vibrando primordialmente a 220 Hz. Y nos piden, calcule su periodo y frecuencia angular. Lo primero que tenemos que hacer en este caso sería utilizar esa fórmula del periodo que es igual a 1 dividido entre la frecuencia. Ustedes dividen 1 entre 220 Hz, el resultado sería 4.55 por 10 a la menos 3 segundos. Eso correspondería al periodo. Ahora, hay una nueva fórmula para cuando les pregunten el valor de la frecuencia angular y la vamos a obtener multiplicando 2 veces pi por el valor de la frecuencia. Por lo tanto, la multiplicación sería 2pi por 220 Hz, que equivale a 1382 radianes por segundo. Bien, observen muy bien estas dos fórmulas, la de periodo, que es 1 entre frecuencia, y la de frecuencia angular, que es 2 veces pi por la frecuencia. De todas formas, este material se los voy a compartir en Classroom el día de hoy para que puedan consultarlo. Bien, vamos a ver otro ejemplo que tenemos aquí. Bien, nos dice siempre sobre el mismo problema. Inciso B. Calcule el periodo y frecuencia angular de una soprano que canta un la una octava, una nota la a una octava, más arriba, que tiene el doble de la frecuencia de la cuerda del piano. Entonces vimos cómo en la música podemos relacionar la mecánica ondulatoria. Primero vamos a ver, si nos está diciendo que es el doble de la frecuencia, inicialmente sabíamos que estaba a 220 Hz. Multiplicado por 2 nos daría 440 Hz. Y vamos a utilizar después, para el cálculo del periodo, nuevamente 1 dividido entre la frecuencia. Por lo tanto, quedaría un cociente que es 1 entre 440 Hz. Y eso nos daría 2.27 por 10 a la menos 3 segundos. Y aquí está el resultado expresado en notación científica. Y nos dice, usando ya la definición de frecuencia angular, tendríamos que sería 2 veces pi por la frecuencia. Entonces sería 2 pi por los 440 Hz que habíamos calculado. El resultado sería 2.764 radianes por segundo. Al aplicar estos 2 pi en la fórmula, estaremos determinando que se trata de unidades de radianes. Pues habla de una frecuencia angular. Es la cantidad de radianes que recorren por segundo. Bien, ahora sí vamos a ver el ejemplo 2, que dice lo siguiente. La punta de un diapasón efectúa 440 vibraciones completas en 0.5 segundos. Calcule la frecuencia angular y el periodo del movimiento. Al hablar de vibraciones completas por 0.5 segundos, con ese dato podemos calcular los ciclos por segundo o hertz que simbolizarían la frecuencia. Por lo tanto, si tenemos 440 vibraciones completas, dividido entre 0.5 segundos, nos daría 880 Hz. Por lo tanto, utilizando la definición de frecuencia angular, tendríamos
2 veces pi multiplicado por la frecuencia que hemos determinado. Ustedes multiplican 2 pi. Ese pi puede ser que directamente lo coloquen en la calculadora o pueden colocar 3.1416 y el resultado sería bastante aproximado. Entonces sería 2 pi por 880 Hz, que nos daría 5.529 radianes por segundo. Esa es la frecuencia angular. Lo primero que nos preguntaban. Y ahora, para poder determinar el periodo del movimiento, dividiremos 1 entre la frecuencia, es decir, 1 entre 880 Hz. Al realizar esa división, el resultado sería 1.14 por 10 a la menos 3 segundos. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario en estos ejemplos? La fórmula nueva es la de frecuencia angular, que es 2 veces pi por el valor de la frecuencia. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué significa la W? Esa W es frecuencia angular. ¿Cómo la calculas? Vas a escribir 2 por el valor de pi y por la frecuencia. Entonces sería... La frecuencia es la que te da, ¿no? La frecuencia ya la determinamos. Aquí está Vero. Son 440 vibraciones entre 0.5 segundos. Lo que nos daría 880 Hz. Ese es el valor de la frecuencia. Aquí lo tenemos. Y lo tenemos dentro de paréntesis porque simboliza que se tiene que multiplicar por 2 veces pi. Verifique por favor la operación para que les dé el resultado. Quede claro, por favor. ¿Alguna otra duda? Bien. Ahora, el ejemplo 3, aquí tenemos un caso, el cual nos dice, un cuerpo de masa desconocida se une a un resorte ideal con constante de fuerza de 120 newtons por metro. Se observa que vibra con una frecuencia de 6 Hz. Nos dice, calcule, inciso A, el periodo de movimiento, inciso B, la frecuencia angular, e inciso C, la masa del cuerpo. Partiendo de los datos, el primero que tenemos es la frecuencia. Con esta dato de frecuencia, que son 6 Hz, vamos a hacer el cálculo del periodo. La fórmula decía que el periodo es igual a 1 entre la frecuencia. Es decir, si ustedes dividen 1 entre 6, nos daría 0.17 segundos. Ese va a ser el periodo de oscilación. Después, vamos a calcular la frecuencia angular con la misma fórmula que hemos estado trabajando, que sería 2 veces pi multiplicado por la frecuencia. Entonces, hacemos la operación 2 por pi por 6. Este resultado estará en radianes por segundo y nos da 37.7. Profe, al decir 2 veces pi es pi 2 más por pi pi. o pi por pi. No, 2 por el valor de pi. Si tú multiplicas pi por pi, sería pi elevado al cuadrado. ¿Sí? Es distinto. Ah, Es ya, 2 gracias. por pi. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Entonces, el resultado del inciso B nos da 37.7 radianes por segundo. Esa sería nuestra frecuencia angular de oscilación.
Pues el inciso C nos pide determinar la masa del cuerpo. Aquí vamos a colocar una nueva fórmula que nos dice que el valor de la frecuencia angular al cuadrado es igual a la constante de fuerza, que es esta K minúscula, entre la masa. Con esa fórmula vamos a hacer el despeje. Nos quedaría que la masa es igual a la constante de fuerza dividida entre la frecuencia angular elevada al cuadrado. Por lo tanto, la operación a realizar sería dividir 120 newtons por metro entre 37.7 radianes por segundo. Esta cantidad que se encuentra en el denominador debe ser elevada al cuadrado. Por lo tanto, al dividirlo, nos daría 0.0844 kilogramos. Y ese sería el valor de la masa del cuerpo. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? Es estas dos las nuevas fórmulas, la de frecuencia angular y la de que involucra en este caso la masa del cuerpo. Aquí está. Esta variable que es la constante de fuerza dividido entre la frecuencia angular elevada al cuadrado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, esa diapositiva la va a subir hoy al Classroom, ¿verdad? Sí, voy a subir este documento. Ok. Es un PDF, el cual pues voy a colocarle las páginas para que ustedes lo consulten. Ahora, ¿cuál va a ser la tarea del día de hoy? Por un momento. ¿Qué dijo, profe? Sí, el día de hoy pues vamos a marcar una actividad de aprendizaje muy sencilla. Es una pequeña investigación que va a relacionar lo que viene siendo el movimiento ondulatorio con el concepto de los terremotos, maremotos y tsunamis. Como ustedes saben, pues estos fenómenos de la naturaleza tienen un comportamiento en forma ondular, ¿sí? ¿Cuál va a ser la actividad para completar esto? ¿Sí? Vamos a estar relacionando ya esto con situaciones de la vida cotidiana. El documento para que podamos leer la actividad. Esta voy a subirla en Classroom para asignarla. Esta me la entregarían hasta para el día lunes. Allá vamos a programar la fecha. Vamos a abrir el documento. Aquí está. ¿Es una investigación o es de Aquí está. física? Sí. Ahí está acá. Sí, es este formato de la actividad de aprendizaje 2, que pues nos dice como aprendizaje esperado tiene uno conceptual y procedimental que dice identificar los fenómenos ondulatorios en uno o varios dispositivos experimentales y en la naturaleza como son sismos y tsunamis. ¿Qué van a investigar? Nos dice acá. Investiga lo siguiente. Primero, ¿qué es un terremoto? Número 2, ¿cuáles son las causas de los terremotos? Ustedes saben, pues, tiene relación con la tectónica de placas. Las placas tectónicas, ¿sí? Entonces, igual con las fallas, estructuras que tiene para generar, en este caso, el epicentro de un terremoto. Todo esto lo van a revisar.
Y ahora, para relacionarlo con lo que vienen siendo las ondas, nos pregunta, ¿cuáles son los tipos de ondas que se presentan en los terremotos? La número 4 nos dice, ¿a qué se le llama maremoto? ¿Y qué es un tsunami? O sea, debe haber diferencia entre ellos. Hay una diferencia entre maremoto y tsunami. No son iguales. ¿Sí? Son estas 5 preguntas. Podrían ustedes descargar este formato que voy a compartirles y allá mismo lo contestan poniéndole nombre y grupo, fecha. O si prefieren hacerlo igual en su libreta, es válido. ¿Sí? Y finalmente suben la imagen a la plataforma. ¿Está claro lo que tienen que hacer? Sí. Sí. Muy bien, pues la idea es que ustedes relacionen estos fenómenos con los tipos de ondas y la mecánica ondulatoria. Bien, por Entonces mi parte, solamente es contestar las así es, preguntas y contestamos ya, ¿no? y lo suben a la plataforma, exactamente. Ah, bueno, está ¿Alguien bien. tiene otra pregunta o duda? ¿Todo claro? Ninguna. Muy bien, pues esa sería la actividad número 2. Y les agradezco su atención, chicos. Les sube vaya material que vimos ahorita de los ejercicios para que vean esa parte práctica con las fórmulas. Y nos vemos entonces para la siguiente clase. Cuídense, nos vemos. Nos vemos, maestro. profe. No, maestro. Bueno, profe, Adiós, cuídese. profe. Profe. Adiós, profe. Cuídense.